Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 4. Y en el día de hoy le he decidido poner al sermón Los mayordomos fieles de Dios. Vamos a ver cómo vamos a concluir esta serie, de esta exposición que estábamos viendo del capítulo 1 al 4, donde Pablo estamos viendo esta serie de estudios donde estaba la división, o el problema de la división en la iglesia de Corintio. Así que en el día de hoy vamos a concluir esto, y el otro domingo vamos a empezar otro problema que había dentro de la iglesia de Corintio, que era la inmoralidad sexual, ¿sí? Pero del 1 al 4 vamos a ver cómo termina, vamos a decir, o la conclusión de que los ministros son mayordomos de Dios. En Mateo capítulo número 24, aunque estamos haciendo nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 4, pero en Mateo capítulo número 24, versículo 45, dice así, hablando de la venida del Hijo del Hombre, versículo número 45 de Mateo 24, dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé él el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola de los talentos, en Mateo, ahí el otro capítulo que es el 25, yo no lo voy a empezar del versículo número 14, porque es largo, hasta el versículo número 30, pero ustedes ya entienden más o menos el contexto, que él habla del reino de los cielos. Acuérdense que habla de un hombre, que es el Señor Jesucristo, que se fue, pero antes de irse llamó a su siervo y le encargó sus bienes, ¿sí? Esto es muy importante para poder explicar lo que voy a hablar en Corintios ahora. Y acuérdense, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Y después se fue lejos. Acuérdense que después de eso él volvió y le pidió a cada uno, vamos a decir, lo que le había dado, ni más ni menos. 5 al que le había dado al otro que dije, 2, y el otro le dio 1. Cada uno le fue pidiendo a ver si habían multiplicado eso. Según lo que habían recibido cada uno de ellos. Acuérdense que uno de ellos tuvo miedo, en el contexto yo lo estoy parafraseando para ganar tiempo, y lo escondió. Bueno, cuando él vino el Señor y arregló cuenta con ellos. Acuérdense que el que había recibido 5 talentos, le pidió a él esos talentos. Él dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, escuche, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste aquí, tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Escuche bien lo que dijo, Su Señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ustedes saben cómo combina esto. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses.
Quitarle pues el talento, darlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Ahora sí, amado, les invito a que me acompañen a la epístola que estamos considerando, que es Primera de Corintios capítulo 4, teniendo en mente lo que estuve leyendo, amados, y el título que le he decidido poner a este sermón, que es los mayordomos fieles de Dios. ¿Por qué le he decidido poner así, amado? Porque aunque está hablando de Pablo acá, o vamos a decir de los apóstoles, que ellos eran los mayordomos, que Dios le había dado los misterios ocultos, y ellos tenían que revelar todas estas cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento. Hoy ha quedado las iglesias locales y ahora están los pastores. Y aquellos pastores son los que son los siervos, vamos a decir, que se encargan de administrar las riquezas de Dios. ¿Por qué, amados? Porque la casa es de Dios y todas las riquezas son de Él. Y cuando hablamos de las riquezas no estamos hablando de estas personas que le encanta hablar de la prosperidad. Estamos hablando de aquellas verdades, principalmente del Evangelio, pero después de todo el consejo de Dios. Capítulo número 4 empieza diciendo así: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amados, ahí tenemos que entender algo. El templo o la casa que estábamos viendo el domingo pasado es la casa de Dios. Y estos apóstoles, o ahora que no están los apóstoles, podríamos decir los pastores, o los que quedan a cargo, podríamos los supervisores, podríamos decir, o los que están encargados, que nosotros conocemos como la forma del gobierno de la Iglesia Bautista. La forma de la iglesia del gobierno, o sea, en este caso bautista, pero la iglesia de Dios. Por eso nosotros creemos en un gobierno. El pastor no se gobierna a sí mismo, el pastor no hace lo que quiere, el pastor no inventa nuevas doctrinas. Solamente lo que hace es un mayordomo que administra la casa de Dios. Para poder entender esto, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tenemos que entender ahí dos cosas. Esto que aparece por servidores, amado. Esta palabra servidores provenía de algo que era una palabra del griego koiné, que era en la época de Roma. No me voy a parar mucho esto en la historia, pero eran esas, no sé si vieron esas películas de Ben-Hur o algo así, que habían unos remeros allá abajo y estaban encadenados ahí y que se morían. O en la misma Biblia, cuando Pablo estaba se estaba hundiendo un barco y estaban gente que estaban allá. Ellos vivían ahí, amados. Comían, morían y hacían todo lo que se puede imaginar ahí. Hombres que ni siquiera tenían una vida, vivían ahí. Esa es la palabra que aparece servidores ahí. Serían remeros inferiores. ¿Por qué inferiores? Porque estaban en la parte de allá abajo, amado. En esa época se remaba así. No había estos motores que hay. Entonces esos son los servidores, los que vivían en el fondo de un barco. Toda su vida ahí. Eran explotados por los romanos. Ahora tengamos esto en mente cuando tengamos los hombres por servidores de Cristo. Amados, eso es lo que son, vamos a decir, lo que somos nosotros, somos servidores. ¿Por qué? Porque tener en cuenta esto, amados, a muchos de aquellos ejemplos de esto de la prosperidad y que se creen, yo he visto incluso pseudo pastores que no pisan el piso porque dice que su pie es santo y lo tienen que llevar arriba. O otras personas que se creen con un alto concepto elevado, amados. Y esto no negamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 5, 17, que dice que los pastores deben ser considerados como hombres de doble honra, mayormente aquellos que predican. Pero hay un respeto, pero otra cosa es una adoración a un ministro, amados. Entonces hay que tener en cuenta que los hombres son solamente simples servidores. Esta palabra que aparece ahí como administradores en el versículo número 1, administradores de los misterios de Dios. Esto es importante, amados, porque administradores viene de una palabra que es oikonomos. Oikonomos. Veo que hay quiero que entiendan algo. El pastor también podemos decir, un servidor. Usted lo debe conocer como la palabra diácono, alguien que sirve,
pero de las cosas materiales. Nosotros somos de las cosas espirituales del Señor. Un diácono lo que hace es administrar las cosas materiales de una iglesia local, pero el pastor se encarga de administrar las cosas espirituales de la casa de Dios, en el sentido no sé si puedo entender, sentido espiritual. Yo me debo encargar de eso, de lo que es la comida, la administración, la doctrina, la disciplina, la corrección. Eso no lo va a encontrar en cualquier lugar, amado. Eso lo va a encontrar solamente en una iglesia, o si está sujeto, vamos a decir una iglesia local. Entonces, yo soy responsable. Esa palabra administradores me he frenado para buscarla en esta semana y aparece como oikonomos, que es administrador o un mayordomo. Podría ser como un mayordomo. Y esto viene derivado de una palabra de oikomos. O-I-K de kilo, O-S. Oikomos. ¿Sabe qué quiere decir? Casa. Ahí tenemos la idea. Oikonomos. Es un mayordomo. Oikomos, casa. Un mayordomo de una casa. Ahora, ¿de quién es la casa, amados? Bueno, la casa que él está encargado, por eso vemos lo que es el gobierno, como debe él tiene las llaves de esa iglesia local que el Señor le dio, y mientras se fue, hay un gobierno que se llama eclesiástico. Por eso aquellos que forman parte de una iglesia local, lo digo hace rato, ¿y cuál es el beneficio de estar en una iglesia local? Amado, usted está sujeto bajo una iglesia y un gobierno que Dios dejó, y por medio de esos pastores que supervisan o regulan el gobierno de la casa, que es la casa de Dios. Entonces es importante poder entender esto. Él lleva la administración de la casa, como una, vamos a decir, como una ama de casa o una esposa. La esposa es la que mantiene, ¿qué hace? La esposa no va, se va por ahí, viene, va de casa en casa, se va por ahí. No, está en su casa. Y administra lo que es, vamos a decir, los bienes de esa casa del marido. Bueno, nosotros administramos lo que viene a decir la casa del Señor. ¿Sí? No creo yo, no hago cosas para entretener. Y mientras viene, los voy a entretener, mientras viene papá, vamos a crear, jugar esto. No, amado, no estamos para esas cosas. Debemos administrar los bienes de Dios, la propiedad de Dios y de su Hijo. Porque es así, vivimos en una época, acuérdense, yo no me da tiempo de contar las parábolas, cuando el Hijo viajó y el Señor mandó sus mayordomos, acuérdense de Israel, y no queremos saber nada, nos queremos quedar con las propiedades, los mataron a todos esos mayordomos, a los profetas, envió a su Hijo, también lo mataron. Bueno, lo mismo sucede con las iglesias de hoy, amado. Quieren callar el verdadero evangelio, quieren callar los pastores verdaderos, quieren callar a la iglesia. Por eso es que un mayordomo debe ser fiel a la propiedad que no es suya, es de Dios y es de su Hijo. El Señor Jesucristo un día va a venir a pedirnos cuenta. Las posesiones, todo lo que se le fue dado o administrado, acuérdese, para poner las bases a los apóstoles, pero Él después puso ese fundamento y en el día de hoy quedó lo que nosotros conocemos como pastores o maestros. Entonces, teniendo en cuenta que son hombres servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, según el versículo número 1. Pero esta palabra misterio o misterio, ya lo vimos nosotros, amados. No solamente era el plan de salvación, muy bien. Eso incluye el plan de salvación, pero los misterios, no el misterio, los misterios que aparece acá, porque aparece misterios, es todo el consejo de Dios. Por eso Pablo dijo, no he rehuido de enseñar todo el consejo de Dios. Hoy, amado, hablar del juicio, del pecado, de ciertas doctrinas. Dice, esto ofende. No, esto es muy difícil. Miren, yo sé que hay ciertas doctrinas que son difíciles, pero trato de explicarlas de una forma sencilla. Me caracterizo por eso. Pero tengo que predicar todo el consejo. No puedo decir, no le voy a explicar esto porque no. Eso debería confiar en el intelecto de usted y no en el Espíritu Santo que le va a revelar, aunque sea de alguna forma, las doctrinas. ¿Sí? Entonces, todo el consejo de Dios. Eso es lo que debe hacer un pastor. Administrar todo lo que el Señor le ha dado. El plan de salvación, todo el consejo de Dios. Debe anunciar, debe dar a conocer. Amados, ustedes son la familia de Dios. Ustedes tienen el derecho de saber de qué son herederos. Porque ustedes son herederos.
Y uno tiene que decirle, Señor, ha dejado esta carta, yo debo exponer lo que dice el Señor. No puedo ocultar porque Dios me va a pedir cuenta a mí. Debo anunciar, debo dar a conocer a la familia de Dios. Y eso es administrar bien lo que aparece como acá, oikonomía. Pero acuérdese, en el caso mío, es el gobierno, o sea, lo que es las cosas espirituales, no un diácono en las cosas materiales, la luz, el gasto, lo del pastor, todas esas cosas materiales un diácono se encarga. En caso mío, el gobierno de la casa del Señor o de la iglesia. ¿Sí? Entonces eso es importante, amados, que puedan entenderlo, porque es una responsabilidad la administración, de llevar la administración de la casa del Señor. Por eso nosotros queremos lo que es un gobierno. Nosotros debemos administrar bien no solo las finanzas, sino el alimento espiritual, a que se tiene que dar. Acuérdense en Primera de Pedro, capítulo 4, 10, si no me acuerdo bien, dice como que debemos administrar bien a ver si lo tengo, porque si me voy ahora, pero sí, ese texto creo que era importante. Yo no lo tengo para no irme, creo que Primera de Pedro 4:10, pero habla de que cada uno, lo que se nos dio a nosotros, el ministro debe administrarlo bien. Es un solo texto voy a leer porque si no, no me da tiempo de ir. Acá creo que lo tengo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4. Entonces, a mí se me ha dado y yo debo administrarlo bien. Ahora, vamos a decir, versículo número 2. Ahora bien, se requiere ¿qué? De estos administradores. Que cada uno sea hallado fiel. Muy bien, amados. Ese es el requisito para ser un buen mayordomo de Dios. ¿Qué es? Que llene las iglesias, que invente nuevas doctrinas, que traiga gente, hay música para los jóvenes, buenas comilonas, unas películas buenas de cristianas va a traer gente. Me va a hacer un buen recital, que eso va a traer gente, eso sí va a mover. No, amados, lo que debemos hacer es, Dios nos pide que seamos fieles en administradores en la palabra de Dios. Y aquellos que de verdad son hijos y hijas de Dios van a escuchar la palabra de Dios y usted no va a tener que inventar nada, ningún ruido estruendoso como para llamar la atención. Ellos solamente van a venir y van a decir, esta es la palabra del Señor. Esto es lo que ando buscando para mi alma, sedienta de perdón de pecados. Acá se predica la doctrina verdadera. Y él debe ser entonces hallado como un hombre de confianza. Conozco una historia, y no voy a decir de quién, de alguien que conozco mucho, demasiado. Una vez trabajando en un trabajo, él, de vigilancia, le dieron un dinero de más. Y cuando pasa, le dieron el dinero y él contó el dinero. Y cuando se volvió su jefe, él le dijo, jefe, usted me dio de más. Y él lo miró así y le dijo, era para vos, le dice. Y le dijo, no, gracias. Y otra vez también algo parecido pasó. Amados, ese hombre fue probado, o sea, si era fiel. Al tiempo ese hombre vio una señora con un carrito, esos que viajan así, vio, así, y ese hombre que hacía vigilancia le preguntó, ¿por qué se iba? Le digo, porque yo le dejé una joya ahí y ella la agarró. Y ese hombre entendió que había sido probado. Y así somos probados a veces por el Señor mucho tiempo antes de darnos, ponerlo. Fíjese, dice, cuando venga. Muchos quieren ahora las cosas, estos pastores. Yo tengo en claro hace años esto, que cuando Él venga, aquellos siervos fieles lo va a poner en un lugar muy alto, amados. Porque por la gracia de Él, fueron fieles. No se vendieron, no ampliaron las doctrinas. Entonces hay un cargo para ellos, no sé cuál es, no sabemos mucho de nosotros, pero hay un cargo para ellos para ponerlo a administrarlo. Aparentemente cuando venga el Señor, no sé cómo será, pero es así, amado, hay un requisito, y es el que ese hombre sea fiel.
No es que sea como Judas, amado, que le puso eso y ese hombre se vendió. Por eso que le dieron esa responsabilidad, pero el deseo de su corazón fue serle infiel. Entonces debe ser fiel, de confianza, amado, y se va a buscar, se va a investigar, que sea de confianza. La palabra fiel es pistos, ahí es confiable. Administrar de verdad las doctrinas de Dios. Versículo número 3. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice esta traducción. Lo que está hablando Pablo acá, que él no se consideraba superior, amados. Tengo para que sepa, tengo otra traducción acá para ir guiándome también, para hacer una buena hermenéutica. ¿Sí? Solo que me pierda esta. Dice así, no, que él no se, versículo número 3, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a sí mismo. Bueno, este es un texto un poquito oscuro de entenderlo, vamos a decir, ahí, más cuando habla de las tinieblas, ahí no está hablando de pecados, ¿eh? ¿Cómo? No, si la querés leer, yo tengo una traducción acá. Pero yo tengo otra traducción que dice, ¿qué de mí? Si he sido un buen siervo, en realidad no me interesa lo que opinen ustedes de mí ni lo que opine nadie. Si querés leerlo, podés leer porque está ansiosa por leer. Dice, a mí en lo personal no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Ahí está, amados. Ahora, no sé si ustedes saben lo que está hablando. Para entender todas estas cosas hay que tener un contexto. ¿Qué está haciendo? Bueno, él lo primero y principal no es que se considera superior y dice, mire, yo soy el pastor o soy el apóstol, en este caso era el apóstol él, o en el caso el pastor, y usted no me va a juzgar a mí. No está hablando eso, él no se está poniendo en una posición de superior diciendo que no le puede juzgar, y no se considera superior. ¿Por qué? Ni siquiera él mismo se juzga, amado, porque a veces la conciencia puede ser parcial, porque a veces la conciencia, incluso de los cristianos, puede estar opacada por un pecado. Entonces él no confía en la conciencia, vamos a decir, en la conciencia misma. La conciencia puede acusarnos a nosotros, la conciencia, vamos a decir, nos puede censurar, o nos puede advertir también, o alabar si estamos haciendo bien, pero de acuerdo a cómo nuestra mente esté, vamos a decir, madura en Cristo. Pero Pablo no está diciendo eso, que él no se creía superior. Acuérdense que Pablo sabía bien su llamamiento, no se consideraba que había sido llamado por un hombre. ¿Sí? Lo que sucede, amados, es que esta iglesia lo estaba juzgando a Pablo, eso lo vamos a ver más adelante. Esta iglesia lo consideraba a Pablo como que no era digno del llamamiento. Habían otros superapóstoles y otros hombres locuaces y hablaban muy bien. Entonces esta gente decía, bueno, este hombre ancianito, viejito, no habla tan bien. Acuérdense en el mundo donde vivía Pablo. Lo que está hablando Pablo acá es que él no confiaba en su corazón, porque el único que puede juzgar lo profundo del corazón o las intenciones del corazón, del llamado de Pablo, lo que hacía era Dios. Entonces, vamos a decir, no está hablando de una disciplina, una corrección, nada de esas cosas está hablando. Está hablando del llamamiento de él. Ustedes, vamos a decir, no pueden ver si yo estoy administrando, esta es la idea, ¿no? Si estoy administrando bien la casa de Dios y las ordenanzas de Dios que Él ha mandado. Eso es lo que está hablando Él. Ustedes no ven mi corazón o la intención interna. Ustedes solamente pueden juzgar lo externo. Y es verdad, amados. Nosotros obviamente, ¿qué juzgamos a veces? Lo que vemos, incluso el fruto. Yo si veo una persona está andando bien, si yo ahora en una semana lo veo, está andando bien, que para mí ¿qué es? Un cristiano. Ahora si durante un mes lo veo dos que andan mal, digo, es un converso. Nos pasa eso a veces. Y por ahí es un cristiano y cayó en un pecado durante 2 meses, no lo vemos bien. Y hay personas que ni siquiera la vemos. Yo hay personas que de vista nomás lo veo y no sé qué es su vida cristiana. Por eso le pregunto, ¿cómo anda su relación con el Señor? Mi interés es saber cómo está, pero no puedo ver lo interno, eso se va a encargar el Señor. Acá está hablando del ministerio de Pablo, nada más, de esto es lo que está hablando.
Porque decía, a él, vamos a decir, acuérdense, no significa que ellos no pueden juzgar la iglesia de Corinto. Tengan atento esto, porque Pablo más adelante, incluso en el capítulo número 5, el domingo que viene, Pablo le va a decir, no hay nadie que juzgue el pecado de este hombre que estaba con la madre, creo. Entonces ellos podían juzgar. Lo que Pablo está hablando acá es el llamamiento que él tenía, esa intención. Yo dice que era un buen administrador, aparentemente. Le está diciendo, ustedes no pueden juzgar, no pueden ver eso que hay dentro de mi corazón. Fíjese, entonces por eso dice, versículo número 4, sigue ampliando. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amados, ¿quién es el Señor de la conciencia? Es Dios. Y Dios es el único que puede juzgar en su segunda venida. Y el que va a ser, él es el que se va a sentar en el trono y va a juzgar las intenciones para recompensa, o vamos a decir, o para alabanza. Creo que en el versículo adelante sigue diciendo eso, en el versículo 4, perdón, en el 5, pero estamos en el 4. Entonces dice que él ni siquiera se atreve a juzgar a él mismo, ni siquiera se hace una evaluación interna, pero no es que se está evaluando a ver si hago o no hago. Todos tenemos que hacer eso, probarnos si estamos en la fe, pero no está hablando de eso él en este caso. Está hablando de que el único juez que hay acá es Dios y el Señor Jesucristo. Él va a juzgar, Él ve el corazón, Él ve la conciencia, ¿sí? No está hablando de pecado, ¿sí? Si pecaba o no pecaba, seguramente Pablo pecaba, seguro que pecaba, pero no habla, él está hablando, escuche, de que no lo juzguen de la forma de administrar la casa de Dios, eso es lo que está hablando acá. En una ocasión creo que Job se quiso justificar, si no me equivoco, pero no está hablando de eso acá, está hablando de esa administración de la casa de él. Ahora cuando habla acá, fíjese de la justificación, que creo en la parte 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Esa palabra justificado, amado, no habla de la justificación por la sola fide, o la justificación por la sola fe. No está hablando de esa, porque usted por la palabra, no por esto soy justificado. No tiene nada que ver esa palabra de la somos justificados por medio de la fe que aparece ahí. Sino, vamos a decir, eso justificado, vamos a decir, habla de la aprobación de parte del Señor, eso. De esa justificado, cuando venga el Señor, me va a justificar, pero no por esto, por lo que hago, si administro o no administro bien. Es que si yo, cuando venga el Señor, voy a recibir alabanza, eso, como ministro. O el Señor me hace bien, Daniel, me va a aprobar o me va a rechazar en el sentido, va a pasar por fuego. No, hiciste mal, tenías que haber hecho esto. Presentaste bien, en esto sí, en esto aquello sí, bien, en esto hiciste bien, en esto no. Entonces esto va a ser pasado por fuego, no servía, esto quedó, que edificaste la doctrina, pero va a ser el Señor. Vamos a decir, el que va a aprobar o va a rechazar. Él me va a justificar, pero no justificar para ser salvo. Me va a justificar si mi obra fue buena o fue mala. Eso es lo que dice el versículo número 4, porque yo en el versículo 4 tengo voy a buscar la traducción. Dice, tengo limpia la conciencia, por eso no quiere decir que sea justo. El Señor es el que tiene que examinarme y juzgarme. Bueno, habla de eso, del trabajo, de cómo Él administró las riquezas de Dios, la casa de Dios. Esa es, Dios me va a justificar en el sentido, me va a aprobar o me va a rechazar. ¿Se puede entender? No habla de justificación, sino Pablo no estaba basado, vamos a decir, su trabajo. Mire, yo le voy a decir la verdad, amado. Si yo me tendría que parar o alentar por cada uno que me dice, esto no es de Dios, dejá. Mire, son contados más o menos lo que yo he visto, pero si hace años hubiera hecho caso a un par de personas y hoy no vería por lo menos 3 o 4 más o menos, o alguno que el Señor está ahí trabajando con ellos y salvando. ¿Por qué? Porque mi fundamento hubiera estado basado en que lo que ellos juzgaron de mí, se hacía o no hacía. Yo tengo en claro hace años lo que creo, por eso que sigo. No está parado sobre más una opinión humana.
Versículo número 5. Así que no juzgué nada antes de tiempo, hasta que el Señor venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿Sí? Bueno, amados, este texto que aparece en el versículo número 5, que dice así que no juzguéis nada, que no me acuerdo si crino, no me acuerdo de juzgar, pero acá juzgar significa investigar o evaluar, ¿sí? Ellos son incapaces de emitir algún juicio, más por como estaban de su forma. ¿Sabe por qué le digo que eran incapaces? Porque ustedes ven con el versículo número 5, el capítulo número 5, había inmoralidad, había un desorden dentro del culto, ni creían en la resurrección, alguno parece de ellos. Entonces, ¿cómo van a juzgar si ni siquiera tienen claro ciertas doctrinas? Y lo querían juzgar a Pablo, encima el fundador de la iglesia. Entonces, dice, no, por lo menos en esto, ustedes son incapaces de juzgar, son incapaces de investigar, ¿sí? O de emitir algún juicio, ¿sí? Porque solamente ven lo exterior, se les preocupaba solamente los dones, el hablar en lenguas y esas cosas, ¿sí? Entonces no podían juzgar nada al mayordomo, que era el mayordomo que Dios mismo había puesto, amado. No lo llamó cualquiera, Dios, el Señor Jesucristo lo llamó. Acuérdese, dice, yo a este lo he llamado y lo puso. Lo llamó a Pablo, el mismo Señor Jesucristo. Entonces él trataba con el Señor. Fíjese la relación que tenía Pablo con Cristo. Él estaba muy seguro de quién lo había llamado, por eso hablaba, ¿sí? Lo oculto de las tinieblas, amado, no significa cuando venga el Señor va a aclarar los pecados ocultos. No está hablando de pecados ocultos acá, aunque apareciera eso. Lo que está hablando acá es, en Romanos 2:16, está hablando de lo oculto. ¿Qué es lo oculto? Que yo puedo ver su actitud por fuera, pero yo lo que no puedo ver, ¿qué es? El corazón. Puedo ver un poco lo que hay en su corazón por lo que hace, ¿sí? Por lo que habla de su boca. Pero hay ciertas cosas ocultas que no las puedo ver, ¿sí? Entonces, el mayordomo no depende, vamos a decir, de las críticas o alguna alabanza que le puede dar una persona. Una persona lo puede estar alabando hoy, mañana lo va a criticar al pastor, ¿sí? Entonces, nosotros no dependemos de eso, ni siquiera la recompensa, ninguna de esas personas va a dar una recompensa. Entonces, ¿de qué dependemos, amado? Lo que nosotros dependemos de Dios, de la aprobación que Dios nos dé a nosotros, ¿sí? Y es para eso que es muy importante que el ministro se capacite, estudie, se prepare, ¿sí? Para estar bien. Y Pablo tenía bien en claro esto, era un siervo fiel, era un siervo humilde en el ministerio de Dios. Ahora, amado, vamos a ver que más adelante Pablo lo va a empezar a amonestar a esta gente o a esta iglesia. Acá en adelante va a empezar a amonestarlos a ellos. Fíjese, el versículo número 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar, o en otra traducción que le aparece, no sobrepasar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se os envanezca unos con otros. Versículo número 6. ¿Sí? Entonces está hablando que él había puesto a Apolos y a él como mismo ejemplos, ¿sí? Para que ellos no tendrían ningunos favoritos, ¿sí? Que no tendrían que, vamos a decir, favorecerse, porque ni siquiera los mismos apóstoles se peleaban entre ellos. Eran, ¿cómo puedo explicar? Un grupo que habían elegido ciertos mejores predicadores, vamos a decir, nada más, pero ni siquiera ellos, y esto lo había llevado a ellos, vamos a decir, ¿a qué mismo? A envanecerse. Creo que la palabra es envanecerse, envanezcáis, porque la palabra es pusionosis, que es hinchamiento. Se habían hinchado. Viene una palabra a ser, vamos a decir, orgullosos. En vez de ser humildes, pasaron a ser orgullosos estas personas. Entonces, fíjese, dice, él había puesto a él, a Apolo, para que ellos no pensaran más de lo que está escrito, por causa de otros. Entonces, amado, causa más de lo que está escrito,
podemos pensar, o yo creo que nuestra forma de pensar tiene que estar, no, nuestro pensamiento no tiene que ser más elevado de lo que está escrito o está revelado en la palabra de Dios. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. No se pongan, porque dice, no aprendas a pensar más de lo que está escrito. La palabra es no se sobrepasen más, porque creo que Isaías dice, mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Entonces, nunca vamos a poder llegar a tener eso. Lo que está, entonces Pablo tenía bien en claro. Pablo era un siervo humilde. Y no solamente lo decía, amado, porque vamos a ver más adelante que ahí en lo que me resta del sermón, que ello era mucho palabrería, mucha doctrina y elocuencia para hablar. Pero su vida no daba testimonio, amado. Y él venía a buscar el poder de una persona que hacía regenerado. No significa que no tenían pecado, pero veían hombres que de verdad pecaban, se arrepentían, seguían adelante. Estos no eran totalmente hinchados, uno mayor que el otro. Se querían sobreponer uno arriba del otro, a ver quién estaba mejor. Entonces dice, ¿por qué? Porque dice, por causa, no se envanezcan, no se hinchen de orgullo, a ver quién es el mejor, o quién tiene el mejor pastor, o quién tiene mejor la iglesia, o quién tiene el mejor ministerio. Todas esas cosas que hay hoy, que hay mejor alabanza, todas esas cosas, Pablo le empieza a decir, versículo número 7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Versículo número 7. Entonces le pregunta, ¿por qué te enorgulleces? Te está enorgulleciendo tanto, o sos tan soberbio. Esa es la palabra. Él hace dos preguntas retóricas ahí. Que los confronta a ellos mismos, o sea, ¿quién lo había elevado a esa posición, podríamos decir? ¿Qué es lo que te lleva a eso, a creerte tan orgulloso? Amados, todo lo que tenemos nosotros lo responde Pablo ahí, es por gracia, solamente por gracia. El Señor es el dador de la gracia, Él dio los dones, Él dio la capacidad, incluso vamos a decir todo lo que somos. Por eso que las doctrinas de la gracia, las doctrinas reformadas deben llevar a ser humilde. Todo lo contrario que a veces produce por medio del pecado, el conocimiento envanece, como dice 1 Corintios capítulo 8, hincha, y entonces produce los resultados contrarios, vamos a decir, a causa del pecado, de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos humildes para que nos levante, pero el orgullo quiere enaltecer al yo. Por eso Pablo dice que en vez de producir esta humildad, ¿qué producían ellos? Bueno, se empezaron a gloriar. Si lo que recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amado, cuando venimos desnudos, no tenemos nada, ni siquiera la vida. Entonces todo lo que ellos habían tenido, acuérdense, estaban muertos en delito y pecado, el Señor, Pablo les había predicado el Evangelio, y se empezaron a gloriar de algo que el Señor mismo le había dado. Versículo número 8. Ya estáis saciado, ya estáis rico, si nosotros reináis, ojalá reinases para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Bueno, él amados, ahora va a utilizar un tono irónico. Disculpe un segundito. Va a usar un tono de alguna forma irónico, podríamos decir, no sé si sarcástico, pero una ironía va a ser con ellos, porque ellos creían de alguna forma que ya estaban, aunque estamos en un ya y todavía no, pero hablando del reino, que el Señor ya había venido a reinar, reina en nuestros corazones, pero de alguna forma esta gente parece como que ya creía que ya había alcanzado la meta final, ya estaban glorificados de alguna forma. Y Pablo decía, bueno, se ve que ya ustedes están saciados, ya tan ricos sin nosotros, no necesitan a los apóstoles, se ve que ya no necesitan pastores que los cuiden, que le den el alimento, ya no necesitan administradores, ya son, como digan, esos jóvenes cuando son chiquitos, son criados, ¿sí?
Pero cuando son grandes, yo he escuchado muchas veces a hijos y hijas que le dicen, no se meta en mi vida, papá, no se meta en mi vida, mamá. Yo sé hacer, amados, como que si llega, no se meta en mi vida, apóstol. No me importa si usted fundó la iglesia, no me importa si después va a mandar a Timoteo. No, ¿qué dice? Yo ya soy grande y me puedo conducir solo, o me puedo conducir sola. Amados, yo no sé lo que se debe sentir un padre y una madre que un hijo y una hija le diga eso. Le falta el respeto cuando durante tanto tiempo le cuidó. Pablo los cuidó, y lo vamos a ver más adelante, que iba a hablar como un padre. Y él tenía el derecho, por más que tengan muchos, se vayan a otra iglesia y tengan otro pastor, Pablo lo había concebido, vamos a decir de alguna forma, le había engendrado en el sentido que le predicó el Evangelio. Él tenía, acá en Argentina que se dice la patria potestad, se dice, ¿tu país también? Sí, patria potestad. Bueno, él tenía ese derecho espiritual, pero dice, aparentemente ustedes ya están saciados, ya están ricos, no necesitan de nosotros. Y ojalá fuera así. Se está de alguna forma, amado, utiliza un tono de ironía, porque aparentemente ellos creían que ya no necesitaban nada. Creyeron que ya habían llegado al final, vamos a decir, de la meta. Y esto a mí me lleva a pensar que cuando lleguemos al capítulo número 15 había un problema de la resurrección de los muertos, que muchos de ellos no creían. Entonces, cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a ver bien. Pero acuérdense que muchos no creían en la resurrección. Creían capaz que del principio del gnosticismo temprano que estaba surgiendo. ¿Sí? Pero ellos creían más en las manifestaciones, en la experimentación mística, en el hablar en lengua y todas estas cosas que estaban ahí. Era el gnosticismo temprano de esa época. Mucha experiencia mística, religiosas, así, del espíritu. No importa la carne. Todas esas cosas, amado. Y no es broma lo que estoy diciendo, es verdad. Ellos de alguna forma creyeron que ya estaban de alguna forma totalmente glorificados y ya Pablo no tenía nada que hacer. Gracias por lo que nos enseñaste y ahora ya nosotros nos conducimos solos, somos grandes. De alguna forma es así. Versículo número 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sigue diciendo en el versículo número 9. La palabra que aparece en el versículo 9 que dice, nos ha exhibido a nosotros como apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, como, escuche, hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Esa palabra espectáculo, anótela. Si no quiere anotar la palabra en el griego, por lo menos la idea. Esa palabra espectáculo es teatrón, con H. T-H-E-A-trón. Viene la palabra teatro. Espectáculo, que aparece en el versículo 9, es teatrón. Un espectáculo. ¿Pero de dónde venía? Bueno, venía del espectáculo, amado, de Roma, de la arena. De las luchas, de las competencias deportivas que había ahí. El mundo, el cosmos que aparece ahí, el orden del mundo, el universo. Entonces, ellos eran exhibidos. ¿Ustedes se acuerdan, amados, lo que pasó en Roma? Como muchos de ellos eran exhibidos. Amados, ellos morían en la arena, las mujeres con su bebé, sufrían muchos. Y ellos se reían, se divertían, nos prendían fuego. Y usted dice, ¿ustedes se creen que están reinando de verdad? Entonces nosotros, acá tenemos mucho para aprender, amados, de todos estos falsos pastores que existen acá, que hay que la prosperidad, que esto, aquello, cuando el verdadero pastor, el verdadero cristiano va a padecer y va a sufrir, a veces va a tener lo justo en la mesa, amados. Esto es una realidad para que usted abra sus ojos, amados. Somos exhibidos. Fíjese que ellos para recibir, escuchar esa palabra que va a decir, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es ahora, no está ahora las calles de gloria, de oro. Esto es para un futuro. Pero ahora ellos tienen que padecer, tenemos que padecer. Y es así, no significa que no, entonces me voy a hacer vamos a decir, no voy a comer, me voy a vestir así pobre. No, pero lo que Dios nos dio, estamos conformes. Si el Señor quiere prosperar, gloria a Dios que nos prospera. Tanto en la abundancia como en la riqueza, debemos serle fiel. No hablamos de que ahora me considero pobre porque el Señor quiere que sea pobre. Eso nos salva, amados.
Es la disposición del corazón. Estas personas se creían que tenían todo y ya estaban reinando. Eso es lo que sucede, amado. Fíjese, somos espectáculo. A los ángeles y a los hombres. Fíjese, más adelante en la iglesia de Corintio vamos a ver que había ángeles arriba de la iglesia local. Hay ángeles mirando, ángeles observando, ángeles como el arcángel Miguel peleando con Satanás. Entonces vemos que los ángeles están mirando la obra que está haciendo. Y Pablo dice, somos sentenciados a muerte. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Versículo número 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes de Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Sigue hablando de ese tono irónico. El mismo tono irónico se sigue mostrando acá. Vamos diciendo de alguna forma para que pueda entender, lo voy a parafrasear. Ustedes creen que nosotros somos insensatos, ¿pero por qué? Para el mundo. Amado, yo le voy a decir la verdad, porque, escuche, yo perdona que voy a decir la palabra esta y no me malinterprete. Yo no soy tonto, amados. Yo sé que para muchos creen que yo soy insensato, que yo soy el pastor pobretón, el pastor que no tiene esto. Amado, yo sé lo que soy, de verdad, y yo sé las riquezas que tengo. Usted no sabe la riqueza que tengo. Yo sé bien lo que tengo en el cielo, pero no por lo mío, porque el Señor prometió, amados. Y en ese día usted me va a ver de otra forma a mí y a otros más. Por eso fíjese, para muchos soy insensato. No lo entiendo. ¿Por qué con esto? ¿Por qué con aquello? Pablo era considerado como un insensato. ¿Por qué? Porque él predicaba de un evangelio alguien que murió en la cruz. Fíjese, 1 Corintios 1:23, cuando hablaba de eso. Vamos a decir, en vez de estar hablando de otras cosas, de una riqueza, eso no tiene lógica de lo que está haciendo este hombre. Es como que si este hombre tuviera puesto su mirada en otras cosas. Y claro, amados, nuestra mirada está puesta en el cielo. Por eso dice, para ustedes es como una persona, vamos a decir, es ilógico somos insensatos por amor a Cristo, pero es por amor a Cristo. Parece que ustedes son más prudentes que nosotros somos débiles, pero parece que ustedes son fuertes. Sigue siendo irónico con ello. Versículo número 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Más adelante lo va a seguir mostrando en otras partes de Corintios. La misma idea sigue. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Amados, en la iglesia de Tesalonicense, en el libro de Hechos, ustedes lo ven que él trabajaba con sus propias manos. Este era un ministro, amado, que trabajaba. En el libro de Hechos lo llaman los ancianos de Efeso, diciéndole que se ganen el sustento. ¿Sí? Él trabajaba con sus manos haciendo las carpas. ¿Sí? Es más, le voy a decir algo, amados. Cuando tenga que hablar de algo que a mí no me gusta, pero lo tengo que hablar, pues decir, va a hablar de esto. Va a llegar el capítulo número 8, capítulo 9, yo voy a tener que hablar de la administración o del dinero. Como aquellos que de verdad pertenecen a una iglesia o han recibido, vamos a decir, el beneficio, tienen una responsabilidad del sustento. No solo del pastor y de la iglesia y esas cosas, no me gusta. Pero tengo que hablar. Pero Pablo ni siquiera en el capítulo 9 creo que se negó de derecho. ¿Sabe que esta iglesia ni se importó si él tenía para comer? Y él nunca le pidió nada. Es más, todo lo contrario. Todo lo contrario, él les daba. Porque decía para que no tengan que decir, este predica de dinero. Porque le estaban buscando algo con qué acusarlo como a Daniel. Le buscaban algo, a ver, ¿en qué le podemos encontrar? Y no le encontraban nada, amados. Una iglesia que no era tan grande como esta que era de Filipo, se encargó de darle las cosas necesarias a los filipenses a él. Ellos aparentemente eran ricos, eran prósperos, tenían toda abundancia. Corintio era una ciudad mercantil, había muchas cosas, entraban los barcos, hasta podríamos decir tenían sueldo en dólares. No vivían en Argentina, pobretona, ¿vio? Para que pueda entender. Pero
no se encargaban del apóstol. Fíjese, pero ellos se creían mayores. Lamentablemente Pablo le tenía que hablar de esta forma. Y él tenía el derecho, pues él lo había concebido en Cristo. Él tenía eso, y no estoy hablando de eso padre espiritual que hay hoy. No, porque aparece en las escrituras, a mí no me que habla que fuimos engendrados por la palabra, habla Pedro, y en otras partes también. Versículo, me voy a apurar, amados, así no se me acaba el tiempo. Nos difaman y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Bueno, sigue hablando de esa forma, vamos a decir, en tono irónico, a causa de Cristo. ¿A causa de qué? ¿A causa de predicar la cruz de Cristo? ¿A causa de predicar a la resurrección de Cristo? ¿Por qué se predica otra cosa, amado? Usted no se está predicando esto en este día, muchas cosas. Hay otro show y otras cosas. Entonces él decía, no, a causa de eso. Creo que es Mateo 5, versículo 11 y 12, dice que por causa de mi nombre se perseguirán, sufrirán, algo así creo que dice. Van a sufrir incluso difamación, calumnia. Todo eso lo habla en el versículo 12 y el versículo número 13. Pero, amado, fíjese la respuesta de este apóstol. Lo que él hacía, bueno, él respondía con amabilidad, amado. Como Cristo le había enseñado. Entregaba todo esto ¿a quién? Al Padre. Tenía paciencia. Versículo número 13. Nos difaman y rogamos, y venimos a ser hasta ahora como la escoria. Esa palabra escoria, amado, que aparece ahí como en el versículo número 13, creo que es pericá, quiero decir pericá tarmata, sería algo así, la escoria del mundo. Sería aquello desechado, la basura, aquello que la persona ya como, sácalo fuera, un desecho. Así son considerados los verdaderos ministros. Usted lo mira un verdadero ministro, un mundano y dentro de la iglesia, usted lo mira así y ese hombre ante el mundo y ante de este mundo donde vivimos ahora, son considerados lo peor, el desecho, lo último. Parece como que Dios no está con ellos. Así dice Pablo, que somos considerados como la escoria del mundo, lo peor, la basura del mundo, lo que no sirve, lo que nadie quiere. Y es eso, amado, nadie quiere, el mundo no quiere, ha desechado el Evangelio, amado. Entonces Pablo era visto así. Ahora en el versículo número 14 ya va a cambiar su tono. Él va a decir lo que le está diciendo era para amonestarlos, amado. Fíjese. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlo como a hijos amados. Versículo número 14. Entonces, no lo quería avergonzar él. Le quería dar una advertencia, una exhortación o un consejo para que se volvieran de su proceder. Ese es. No escribo esto para avergonzaros. ¿Por qué? Dice, para amonestarlo sino como para amonestarlo como hijos míos amados. Mira, yo tengo primera de Pedro 1, 23 al 25. No sé si no lo tengo guardado, pero voy a tratar de encontrar. Porque no quiero que haya mala. A ver si lo puedo encontrar. Está por acá. Sí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la palabra de Dios permanece para siempre, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Creo que era el texto, bueno, no me acuerdo dónde, creo que era el texto que había anotado yo. Pero Pedro habla que por medio de la palabra de Dios que somos renacidos o hemos nacido de nuevo, sí, 1 de Pedro 23. Y es por medio de la palabra de Dios, es la simiente. Sí, fíjese, sí, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo es que era padre, vas a decir, de ellos? Porque por medio de la palabra de Dios que Él los había engendrado. O sea, le predicó el Evangelio, el Espíritu Santo le dio vida, pero era por medio del Evangelio. De alguna forma Él tenía esa autoridad paternal.
en Gálatas 4:19, lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo bien, pero dice algo así: no me cansaré de amonestar o algo así para que hasta que Cristo sea formado en ustedes, algo así. La idea, amado, es que él tenía, vos decís, esa autoridad. ¿De qué? De como padre de ellos. ¿Por qué? Como a hijos amados. ¿Mm? Él tenía esa autoridad como un padre de disciplinarlo, de enseñarlo, de corregirlo. ¿Por qué? Versículo número 15 dice así: porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está. Y es por medio del Evangelio. La palabra ayos que aparece ahí, ayos sería como un maestro, un instructor, un tutor. La palabra es paidagogos. Era como, vamos a decir, un esclavo que estaba incluso en las familias de la alta, podemos decir, de dinero, familias que eran acaudaladas. Había alguien que era como un instructor, y no significaba que era un esclavo. Este hombre le enseñaba cómo comer, cómo hablar, cómo conducirse, hasta llegar a una edad que eran mayores. Eso era la idea. Pablo dice, yo les engendré en el sentido, les prediqué el Evangelio. Ustedes, aunque yo me fui y no los vea, y ustedes quizás estén en otro lugar, y quizás había otros pastores que le estaba enseñando, dice Pablo, dice, ustedes de alguna forma, no sé si la palabra es agrandar acá o hiperbole, esa es la que está usando él, podrán tener muchos después que les pueden estar enseñando, pero no tienen. Amados, ¿cuántos padres hay? Díganme. Uno, papá y mamá, ¿no? Ustedes pueden en su vida usted en su vida podrá tener a otras personas, tíos, abuelos, los maestros en la escuela, en la secundaria, gente que le enseña, pero tiene un papá y una mamá nada más. Bueno, Pablo dice, ustedes podrán tener muchos, pero ¿a quién fue que le llevó el Evangelio a usted? Por eso que el ministro tiene esa autoridad y tiene ese deber de decir, ¿cómo está tu vida espiritual? Lamentablemente vivimos en una época donde cuando el pastor dice eso, es molestia, amado. Es molestia, les molesta. Por eso que yo insisto, en una iglesia local usted tiene eso, que otros no tienen, amado. Porque a otros les molesta. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque a usted no le va a preguntar, si va y papá y mamá y le pregunta, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo está, hijo? ¿Usted qué va a hacer? Oh, sí, mamá. Oh, sí, papá, me pasa esto. Bueno, el pastor tiene esa autoridad, le guste o no le guste. Y si no le gusta, es porque de verdad no pertenece a la familia de Dios. Y usted considérese libre de andar como quiera y hacer lo que quiera. Pero en el día del juicio, yo tengo las manos limpias y la conciencia tranquila de que yo como administrador dije, ¿cómo están las cosas con el Señor? Acá estoy. No, que no quiero, que estoy bien. Bueno, en el día del juicio se me va a parar y decir, tal, la persona, sí, yo le has advertido, le dijiste, sí, ¿qué? Que sí, que voy a hablar, que después. Bueno, yo tengo mi conciencia tranquila, amados, que he buscado, le he pedido, porque usted tendrá el hermano, la hermana que le da consejo, el otro, pero tiene uno, que es el pastor, le guste o no le guste. Que le pido consejo a la hermana, que le pido consejo a mamá, que le pido consejo a papá y que le pido consejo al que quiera. Usted tiene un pastor, le guste o no le guste. Y si se quiere poner bravo o brava, póngase bravo todo lo que quiera. Pero en el día del juicio, yo me voy a parar. No se va a parar el hermano, mamá, papá. Me voy a parar yo. Yo me voy a parar. Y espero que de verdad le moleste lo que estoy diciendo. Porque yo, cuando el Señor me pida, me va a pedir la sangre. Como se la pidió Jeremías y se la pidió a Pablo. Pablo dijo,
soy libre. Por eso me preocupo. No me preocupo porque soy curioso a ver cómo está su vida, a ver si comete o no comete pecado. Todos cometemos pecado, amor. Me preocupo por su salud espiritual, de verdad. Yo voy a rendir cuenta, y mayormente de aquellos, como dice Pablo, que engendré en el Evangelio, que le prediqué el Evangelio. Usted no nació de nuevo, me preocupé la palabra. ¿Por qué? Porque voy a rendir cuenta. Yo voy a rendir cuenta, no voy a rendir el hermanito o la hermanita cuenta por usted. Yo voy a rendir cuenta. Y eso no significa que no reciba un consejo maduro de un hermano, una hermana, de un padre, una madre. No estoy diciendo eso. No estoy hablando de exclusivismo pastoral, pero si está en una iglesia local, sana y bien constituida, y yo sé que esto a muchos les molesta, no soy tonto, sé que a muchos les molesta, le hablo a todos, les molesta, pero yo voy a rendir cuenta. Amados, entonces tengan en cuenta, está en una iglesia local, usted rinde cuenta con su pastor, o está en una membresía, lo va a tener que hacer. ¿Por qué le digo? Porque estos corintios hacían lo que querían, lo que bien le parecían. Y Pablo está hablando que en el capítulo número 5 va a terminar, voy a ir con varas. ¿Cómo quiere que vaya? ¿Con disciplina? Una iglesia local no hace como quiere ahora que no le rinde cuenta, en una iglesia local hay disciplina. El domingo que viene, entregarle a Satanás. O sea, ¿qué se hace? Se lo saca fuera, amado. Se lo echa. Porque el ministro debe administrar lo que es del Señor. El Señor dice, no quiero nada acá de esto contaminado. Bueno, entonces al mundo con Satanás. ¿Entiende, amados? Por eso que Él como Padre tiene ese derecho. Tiene ese derecho. Por tanto os ruego que me imitéis. Bueno, esta palabra de imitar, amados, viene de la conducta que él tenía, de su forma de conducirse. Cuando usted tiene papá y mamá, ¿qué hace? Quiere, vamos a decir que tenga un buen padre y una buena madre, ¿no? En este caso. Quiere ser igual a él. Claro, quiere imitarlo. De tal palo. Fíjese, cuando usted tuvo una buena mamá, ¿qué hace una hija, un hijo? Habla de mamá, habla de papá, que me enseñó esto, papá me enseñó, mamá me hizo esto, me acuerdo que mi mamá me enseñó esto. ¿Sí? Porque tuvo buenos consejos, aunque sean moralistas, pero son buenos consejos, o consejos en la Biblia. Puede hablar cosas buenas de papá o de mamá, de cualquiera de los dos que sea. ¿Sí? Quiere imitar. Eso es lo que sucede. Bueno, él le dice a estos hijos de alguna forma, concebido por medio del Evangelio, por supuesto Dios el que le da vida, no Pablo, que se pueda entender, ni la iglesia misma, es el Señor. Pero él tenía vamos a decir, esta responsabilidad, que lo imiten ahí. Él ya quería que lo imitaran. ¿Ahora qué? Que lo imitara acá, amados. Acuérdense que estamos hablando de la separación, de la soberbia, del orgullo. Entonces Pablo dice, imítenme en mi forma de conducirme, que soy humilde, no he buscado grandes cosas en este mundo, y en cambio ustedes se creen orgullosos, se creen que saben todo, se creen que han introducido esa sabiduría según el mundo, todo lo que estamos viendo en el capítulo 1 al 4. Él había mostrado que era humilde, él se había de alguna forma negado al yo. Tenía una disposición de soportar todas esas cosas. Un hombre que podía estar en la prisión tranquilo, pidiéndole que le traigan su capote, que le traigan sus libros. No quería muchas cosas de este mundo, ya tenía todo. En cambio, esta gente se creía que tenía todo, las comodidades, todas buenas comidas, ya están reinando. Amado, de este lado del sol hay sufrimiento. De este lado del sol es necesario que padezcamos para entrar en el reino de Dios. Y aunque sí ya estamos en un ya y todavía no, amados, vemos la vida de Pablo y tenemos mucho para imitarlo. Porque creo que es en el capítulo número 11, si no me equivoco, en el versículo 1, donde habla de que él imitaba a Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo tenía la mente de Cristo, por eso que decía, imitadme, porque yo soy un ejemplo, aunque pecador, y cometo pecados, Pablo, porque no estaba glorificado,
y tenía su carácter, Pablo se lo conoce, era un hombre con temperamento, decía a Marco, no venga este, y Bernabé decía, no, pobrecito, no me sirve a mí. O le tenía que decir a Pedro, hipócrita, te sientas con él y hablas bien, pero cuando viene otro, esa gente que le habla así de una forma porque quiere caerle bien a otro, pero Pablo decía las cosas y las tenía que decir y las decía. Y le decía, y no llamó acá, se lo decía ahí para corregirlo. Entonces es un hombre que había que saber que tratarlo, amado. Un hombre que tenía de verdad las cosas en clara. No andaba así como con el amor, ¿vio? Aunque hablar las cosas con amor, pero cuando tenía que hablar, la hablaba. Entonces fíjese, pero él también era manso, era humilde. Entonces él podía soportar. ¿Por qué? Porque, amado, todo esto lo aprendió de Cristo. Cuando Cristo tenía que decir las cosas, hijos de Satanás, se las decía. Y cuando él tenía que extender la mano, decía, ¿dónde está aquel que te acusa de tu pecado, mujer? Levántate. No se iba a los extremos. Entonces Pablo dice, traten de imitarme, pues yo he imitado al Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos de tiempo? Me pasé de tiempo, ¿no? Sí. Denme un segundito. Es difícil. Versículo número 17, me voy a apurar. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es que mi hijo amado, fin el Señor, el cual recordarán proceder en Cristo, de la manera que dice, que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Bueno, rápido, vamos a concluir esto. Versículo 17 hasta el 21 que tengo, lo terminamos ya. ¿Quién era Timoteo? No lo voy a decir, solamente voy a mostrar las características que Pablo no tenía otro como Timoteo. Siempre hablando de Timoteo, era un hijo fiel, amado en el Señor. Podía tener a Apolo, que parece que Apolo, pero Apolo no quiso ir, aparentemente. Pero Timoteo era ese Timoteo, y ya estaba dispuesto para esas cosas. Ese hombre fiel para las cosas del Señor. Que todo hombre, todo pastor quiere tener un Timoteo, amado. ¿Cuánto cuesta el pastor pidiendo por favor que le ayuden? No hay Timoteos, amados, que están ahí. Timoteo era ese hombre fiel, estaba siempre, usted lo ve, en todas partes, estaba para él. ¿Pero qué? Pero no, en este versículo número 17, me voy a frenar un ratito rápido nada más. Dice, para que él le muestre o le enseñe todo lo que él venía enseñando en todas partes y en toda la iglesia. ¿Qué es lo que está enseñando? Amado, no habla de las doctrinas acá. Pues las doctrinas no tenían en claro eso. Está hablando de la conducta. Timoteo le va a mostrar de lo que yo hablo, vamos a decir, en versículo 17 es, o de la manera de vivir. Porque, amado, la fe y la conducta van de la mano. Entonces, Pablo hablaba, y en el contexto lo vamos a ver ahora cuando termina diciendo esto. ¿Por qué? Porque habla de su forma de vivir. Versículo número 18. Más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Bueno, amado, muchos creían que Pablo era un miedoso, que tenía que mandar a otra persona para que lo representara. Lo va a mandar a Timoteo porque se ve que tiene miedo de enfrentarnos con nuestras doctrinas, nuestra apología y todo lo que sabemos nosotros. No, Pablo no tenía ningún temor, él tenía el poder del Señor para hablar y la autoridad. Él enviaba a Timoteo, pero no porque tenía miedo a ir a visitarlos. Y eso es lo que lo hacía valientes a ellos. Hay muchas personas, amados, que yo conozco que son valientes de lejos nada más. Pero de cerca, de verdad, no. Pablo dice, yo no tengo miedo de ir. Y algunos piensan que están envanecidos o engrandecidos porque como que si él no va a ir. Pero, dice el versículo 19, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Amado, escuche, no me da tiempo por cuestiones del tiempo. Pero este versículo, escuche esto. Quizá usted lo lee por arriba y dice, y está esperando que yo termine ya. Pero fíjese lo que dice el versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, ¿sí qué? Si el Señor quiere, amados. ¿Qué ve usted ahí? La soberanía de Dios, la providencia de Dios. Este hombre estaba sujeto, Dios dice, mañana, ¿cuánto escucha? No, mañana voy a hacer esto. Él decía, acá tenemos mucho para hablar y no me da tiempo. Pero él decía, su tiempo estaba con el Señor. Él confiaba en la soberanía y en la providencia de Dios. Si él quiere. ¿Ves de dónde estaba él sujeto? Porque él confiaba. Porque confiaba en el Señor. Si él quiere. Y conoceré no de palabras, sino el poder que andan envanecidos. Versículo número 19. Entonces, pensaban que él, vamos a decir,
tenía miedo de enfrentarlo. Escucha, amados, él no le interesaba, y a mí tampoco me interesa cuánto sabe. ¿Sabes los que yo conozco? Que hablan, que predican muy locuaces, que enseñan la elocuencia, la retórica, y todas esas cosas que son importantes para llevar un mensaje. Pero en el día del juicio, amado, no va a ser porque cuántos demonios echaste, cuántos sabías, cuántos recitales hiciste para jóvenes, cuántas cosas obras hiciste. ¿Sabe lo que le va a interesar al Señor y nos interesa a nosotros? Es una vida cambiada, amado. Es donde el poder del Espíritu, usted puede conocer doctrina, todas las que yo de los jóvenes que conozco, que saben doctrina, pero no les gusta una iglesia. ¿Sabe que le gusta a un joven? Es pararse acá y enseñar. Si usted supiera lo que es eso, es una responsabilidad, amado, esto. Entonces, el poder que nos interesa, nosotros nos vemos, puede hablar muy bien una persona, pero no pasó nada, amados. Él quiere mostrar su conocimiento, nada más, su forma de hablar y ser reconocido de alguna forma. Y no lo digo solo predicando, hasta lo puede hacer, buscar reconocimiento y gloria de este mundo cantando, alabanzas y cánticos espirituales, canta y danza remolineando y todas esas cosas. Busca aplausos. Pero a Pablo no le interesaba la predicación y la forma inflada que ellos tenían. Lo que le interesaba es si su vida fue cambiada, si había sucedido lo que nosotros conocemos como la regeneración. Y eso es el poder. Lamentablemente, amados, vemos aquello que esta gente en el capítulo número 5, el domingo que viene vamos a ver que la libertad de Cristo la tomaban como libertinaje. Y no, nada, vamos a decir, eso lo convencía a Pablo porque ni siquiera se pudieron purificar a ellos, menos van a purificar la iglesia porque corintianizaban dejando, vamos a decir, el incesto que vamos a ver el domingo que viene. Entonces Pablo dice, a mí no me interesa cuán locuaz hablas, a mí me interesa, yo voy a ir a ver y como padre espiritual y fundador de la iglesia y concebí en Cristo, voy a ver si tu vida fue cambiada. Y ahí hablamos. Entonces Pablo le estaba advirtiendo, quería que, es como un padre, amado, denme un segundito más que termino, es como un padre que padre no le quiere disciplinar a su hijo o su hija, es lo último que quiere hacer. Pero si no hay otra, le va a tener que disciplinar. No se va a permitir eso. Versículo número 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces eso es el reino de Dios. ¿Por qué se caracteriza, amado, por ser locuaz, por hablar bonito? No, aunque ya estamos en un ya y todavía no, este reino de Dios no se caracteriza, amado, por una vida de comida ni de bebida, sino de justicia y paz y gozo en el Señor. Una vida renovada, de eso se trata. Y versículo número 21. ¿Qué queréis? Les hace la pregunta hasta final. ¿Cómo quieren que vaya ustedes? ¿Con vara? ¿Con amor? Dice, o espíritu de mansedumbre. La decisión está en ustedes. ¿Cómo voy a ir? Dice. Él está diciendo, arrepiéntanse. Eso es lo que está buscando como un padre amoroso. Lo está exhortando y a la misma vez le está buscando, diciendo, la vara que aparece usted acá que dice con vara, amados, que aparece ahí, amados, es algo de corrección o disciplina, eso es vara. Y vamos a ver, si usted no me cree, lea su Biblia en el capítulo número 5, vamos a ver que habla de disciplina. Echarle fuera con Satanás, eso es disciplina. No quiero rendir cuenta al pastor, no quiero rendir cuenta a la iglesia. Por favor. Fuera de acá. No, que hay que llenar la iglesia. Fuera de acá. Fuera de acá. Fuera de acá. Quizás se salve su cuerpo. Y después vamos a tener el capítulo 2 de Corintios, que ese hombre vuelve. ¿Vio que la disciplina fue buena? Fue buena la corrección. Pero si usted los deja a sus hijos, sus hijas que sigan lo mismo y no les con la vara y la disciplina, hacen lo que quieren después. Eso háganlo en su vida. En la iglesia de Dios no lo hace. Es preferible que haga 2 o 3 o 4, no importa, pero que tengan vida. Porque así se administra una iglesia, amados.
y yo voy a rendir cuentas. Hay una disciplina. Fíjese el versículo número 5, lo que dice: extirpen ese cáncer de maldad que hay en la iglesia. O si quieren, la traducción es: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fue con vara. Fue así, amados. No lo tome a mal. Es preferible, como dijo Hus, que le duela lo que digo hoy y que usted no sea echado en el infierno. Usted me puede ver como un hombre malo, no sé cómo me verá. Pero si usted me pudiera ver el corazón, pudiera verme que le amo. Usted se podrá escapar de mí todo lo que quiera, y de las correcciones y las cosas que le llamo. Pero de algo no se va a escapar. Es del Señor Jesucristo. Él va a revelar todo. Por eso es que siempre busco acercarme. Amados, vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por medio de Jesucristo, Santo Espíritu, que pudimos ver que los administradores que han quedado ahora, aquellos que son los siervos fieles, Señor, de su iglesia, Señor, esperamos su segunda venida, esperamos, Señor, escuchar su palabra que diga: bien, siervo, en lo poco me fuiste bien, fiel, entra a mi reino, no mucho te pondré. Y, amados, nosotros no buscamos, amado Padre, no buscamos esa recompensa como orgullo, Señor. Todo lo que hacemos para usted y para la gloria. Reconocemos, Señor, que usted es un Dios bueno y misericordioso, y lo que hace lo hace porque es justo. Así que, Padre, yo le pido, Señor, que esté hablando, le esté alertando a muchos, Señor, de su iglesia, Señor, a que reconozca que hay administradores y hay pastores fieles y deben procurar estar ahí y someterse bajo el gobierno de la iglesia para el cuidado y la protección de ellos, Señor. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.